una nueva emisión de la cápsula mundialista de J5 Televisión. Juan Carlos es autista atípico. Es un magazine de noticias positivas. Y con pasión ha logrado sacar adelante su canal de televisión en redes sociales para destacar, entre otros temas, el talento de la población con condiciones diferentes. Y desde muy pequeño él siempre ha tenido las habilidades, le ha llamado la atención los medios de comunicación. Entonces empezó solito grabando 4 minutos. JC Informa le ha dado la posibilidad a muchos jóvenes con autismo de mostrar sus cualidades, algunos de ellos músicos que a través del programa han logrado hasta conseguir trabajo. A mí me gusta mucho la entrevista con el joven y es excelente para ser periodista y es excelente para todo. Y eso es muy importante para la región. Los padres reciben consejos para manejar situaciones cotidianas derivadas del autismo. No es una enfermedad, es una condición especial que tiene este tipo de persona diferente a otros niños. ¿En qué se diferencia? Comunicación. Según estudios de la Organización Mundial de Autismo y del Centro Mundial de la Prevención de Enfermedades, 1 de cada 110 niños en el mundo puede tener espectro autista y el género masculino es más propenso a tenerlo. Hola, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Con su cámara y trípode, Juan recorre las calles de Pereira buscando entrevistas y apoyo para los jóvenes como él. Hoy vamos a hablar de lo que anteriormente se llamaba la enfermedad. Este naciente periodista le pone el alma a su proyecto de vida y a ser ejemplo de superación para el beneficio social. 7:47, esta es una buena noticia. Un joven pereirano demuestra que los sueños no tienen límites y que con apoyo se puede llegar hasta donde uno se lo proponga. Está la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. En la sala de redacción y edición de J5 Televisión. Juan Carlos Pérez es autista. Es una condición especial, no es una enfermedad. Su grado de autismo le permite trabajar por otros iguales como él y lo hace superando los obstáculos de la comunicación. Es un magazine de noticias positivas. Para ello su familia ha sido parte fundamental. Y yo les digo a los papás, si uno no tiene los recursos, esa no es limitante. Juan le pone el alma a recorrer las calles de Pereira buscando las entrevistas y las imágenes que se convertirán en el programa que transmite en redes sociales. En él destacan los valores y capacidades de jóvenes como Andrés Urrea y temas de ayuda para los padres sobre el manejo del autismo. Ese poder de comunicación, esa es la problemática que tenemos y esa es la que barra que hay que vencer con él. Un proyecto de vida que beneficia a la población autista de Risaralda.